Creo que el diseño es la plataforma de todo lo que viene, el plan, el proyecto de Dios hacia los hombres. Si bien vamos a seguir con la temática, el tema es entender o profundizar lo que es eterno. Nosotros conocemos lo natural, pero hemos desconocido mucho de lo que es eterno. Como no se ve, como no se puede tocar, muchas veces queda relegado a un estudio profundo, a indagar en lo que la palabra del Señor dice acerca. Es importante para nosotros. Por eso una vez más les pido por favor que presten atención, porque oír, atender, entender y obedecer, ¿sí? El proceso sigue estando y es fundamental tener en claro el diseño para poderlo aplicar a nuestras vidas, ¿sí? Por eso no se trata de un tema de religión. No es que venimos a promulgar una religión o a ser parte de una religión. Venimos a ser parte de un proyecto eterno. Dios es eterno. Todo lo que estableció, lo estableció desde el plano eterno, ¿sí? Aún a nosotros. Pero bueno, como es la tercera parte, quienes no estuvieron, seguramente van a tener que ver las dos anteriores, los domingos anteriores. Y seguramente creo que habrá otro más, porque es muchísimo es mucho y muy profundo a lo que tenemos que indagar y llegar. Por eso hablamos del diseño eterno, que tiene que ver con ese proceso de una planificación creativa desde lo eterno. Vamos a repasar algunas cosas a modo de introducción. La bandera de renovar la mente para entender lo eterno es fundamental. Para entender la voluntad de Dios es renovar la mente constantemente, y es una necesidad imperiosa que eso así sea. No es una opción renovar la mente, es una decisión personal y que la tenemos que ejecutar con mucha precisión. Dijimos que la iglesia obviamente no es una religión, es la expresión corporal de la persona de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, visible. Sí, por eso nosotros participamos del cuerpo de Cristo desde nuestra postura y posición, pero también desde nuestro conocimiento y entendimiento de las cosas eternas. La iglesia es la manifestación visible de la naturaleza y de la expresión de la vida de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que expresar como iglesia. No estamos para expresar una religión, sino un reino. El reino también es eterno. Por eso también dijimos que hacer la obra de Dios no es una actividad, sino la expresión de esta vida, la vida de Cristo. Estamos transitando este último bimestre que tiene que ver con el diseño eterno y que tiene que ver también desde dónde se establece para que sea su cumplimiento efectivo. ¿Cómo podemos entender el proyecto final si no entendemos el diseño? ¿Cómo podemos entender lo que Dios quiere hacer si no arrancamos por el diseño? ¿Sí? Estamos introduciéndonos en comprender la dimensión de lo eterno para que podamos tener una lectura correcta de la realidad natural. Si pudiésemos dibujarlo en un plano mental, diríamos que en el plano natural y terrestre está por acá y el plano espiritual está allá arriba. Esos dos planos, el terrenal y el espiritual, van de manera paralela, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Lo eterno y lo natural
¿sí? Dios lo va alineando. Por eso cuando nosotros nos desfasamos de lo correcto, el Señor tiene que tratarnos para alinearnos con lo eterno. ¿Se va entendiendo? Lo eterno es primero, lo natural es después. Todo fue primero en lo eterno y luego se estableció en lo natural. Digan natural. Bien. Entender que estamos viviendo en el tiempo cronos, en el tiempo cronológico, ¿sí? Pero que la realidad eterna se manifiesta por medio del kairos, que es el tiempo específico de Dios. Gloria a Dios. ¿Vamos bien? Bien. Debemos dimensionar la realidad de ese Dios, un Dios eterno, ¿sí? Ese Dios eterno se expresa en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es eterno, por lo tanto, Él siempre fue. La eternidad habita en Él. Lo repito porque creo que en la práctica y en la repetición se van estableciendo los valores que necesitamos conocer. Dios es eterno, Él siempre fue, Él siempre existió y va a existir. La eternidad habita en Él, es perpetuo, soberano, sempiterno. ¿Qué significa? Que durará para siempre y que su existencia no tendrá fin. Cuesta muchas veces dimensionar semejante grandeza, insisto, desde el plano natural. ¿Cómo puedo explicar lo inmenso, lo eterno, lo perpetuo dentro de un plano natural, donde estamos limitados en tiempo y en espacio? ¿Sí? Pero bueno, de eso se trata. La Biblia nos pone de alguna manera, no en una encrucijada, sino en un desafío de que nosotros podamos entender, podamos indagar, podamos estudiar, podamos conocer la palabra y conocer lo que Dios quiere hacer. Porque si no, es participar de algo que de pronto no sé ni para qué, ni cómo, ¿sí? Más allá de... Por eso cuando nosotros entendemos el diseño, cobra mucha fuerza y mucho valor el deseo de que lo eterno lo puedan conocer todos. Me da más ganas de predicarle a los que no conocen, me da más ganas de que el reino se extienda y llegue a todos los rincones de la ciudad y la nación, porque entiendo lo eterno y lo beneficioso que es estar en esa dimensión, vivir en la dimensión de lo eterno, aunque estamos en un plano natural. Es difícil, pero téngame paciencia que vamos a tratar de seguir avanzando en el tema. Él es el creador de todo lo que existe, todo tuvo su inicio en Él. Vamos a ver un poquito el desarrollo. El Dios eterno, lo primero que Dios diseña en coordinación con el Espíritu Santo es el diseño eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo coordinan el diseño eterno y lo hace por el puro afecto de su voluntad. O sea, a Dios se le dio la reverendísima gana. Y como es Dios, lo ejecutó. ¿Sí? No nos pidió permiso, no le pide permiso a nadie, porque Dios es eterno. ¿Sí? Y todo lo que existe es por Él, o sea que si estamos acá, es por Él. ¿Sí? Nadie nació por voluntad propia. El ser humano fue creado por su voluntad. Todo fue diseñado desde lo eterno. Entonces, todo lo que existe es su propósito eterno. El diseño es darle una realización y ejecución a su voluntad. Para garantizar que el diseño se llevara a la práctica y que su propósito eterno se ejecutara, lo estableció, y esto está muy bueno entenderlo, que para que entendamos que ese diseño se iba a plasmar sí o sí, lo estableció sobre un pacto eterno. ¿Sí? Como dijimos, un pacto unilateral, un pacto que Él determina cumplir, comprometiendo su nombre
Dice Hebreos, no pudiendo jurar por uno mayor, porque no existe, jura por él mismo que va a hacer todo lo que dijo que iba a hacer. ¿Sí? Esto significa que sí o sí van a suceder las cosas que Él estableció desde antes de la fundación del mundo y que nada ni nadie jamás podrá alterar, modificar, acelerar o retrasar el designio de su voluntad, haciendo que se cumpla cada detalle establecido en dicho pacto. La forma en que se expresaría, dijimos que era a través de un reino, que era su gobierno monárquico, no democrático, es monárquico, donde Él gobierna. Este gobierno está regido a través de una verdad, que es la verdad eterna que tenemos nosotros, expresada dentro del pacto eterno, y que se debe respetar y obedecer. Dijimos también que Dios decide crear al hombre. El hombre fue diseñado para obedecer a Dios. Dios lo crea con ese fin, de que el hombre le obedezca. Pero el primer diseño que Dios hizo se corrompió. ¿Sí? Todos sabemos la historia. Pero dentro de ese diseño estaba que el hombre fuera gobernado por Dios y que Dios pudiese descansar en el gobierno, de alguna manera, si vale el término, en el gobierno del hombre creado a su imagen y semejanza. Dentro del diseño también estaba establecida la iglesia como parte del cuerpo de Cristo y la portadora de esa realidad y de la naturaleza de Cristo. Por eso el motivo sublime desde la eternidad era expresar a Cristo. Su Hijo, el comienzo y el fin de todas las cosas que se establecieron, lo que manifiesta claramente la realidad eterna en todo su esplendor. Esto a modo de introducción, dijimos la semana pasada, Efesios 1:10, que dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Sí? Otra versión dice, y el plan es el siguiente, a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. ¿Sí? Nosotros vamos caminos a ver esa realización, donde todas las cosas van a quedar bajo el dominio, el gobierno y la autoridad de Cristo. ¿Amén? Perfecto. ¿Cuál era el misterio? Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Sí? ¿En qué tiempo? Y ahí Dios revela en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, que Dios hace todo en un tiempo correcto, ¿sí? En el tiempo preciso, dentro del orden y propósito. Necesitamos entender que nuestro Dios eterno tuvo que darle a Él, la eternidad, un tiempo, ¿sí? Cuando Él crea al hombre, lo establece dentro de un tiempo, ¿sí? Ese tiempo se llama cronos, que es un tiempo cronológico, ¿sí? Pero Dios no habita en ese tiempo, ¿sí? Dios habita en el kairos, en la eternidad. Ese kairos tiene la facultad de lo eterno. Por eso, cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que entender lo siguiente. Y cuando Dios le dio un tiempo a la eternidad, y cuando se habla de tiempo, dijimos que encontramos estas dos expresiones, cronos y kairos. El crono es el tiempo secuencial, cronológico, que se mide a través de un reloj. Dijimos minutos, horas, días, meses y años. ¿Sí? Por eso Dios le dio un tiempo limitado al hombre, máximo 120 años, y va a morir. ¿Sí? Dios limitó al hombre. Al principio no era así. Luego Dios lo limitó. ¿Sí? Al principio vivía... De hecho, que en el huerto estaba el árbol de la vida. Si Adán hubiese comido el árbol de la vida en lugar del árbol del bien y del mal, hubiese vivido eternamente. Por eso, una vez que comió del árbol del bien y del mal,
fue quitado del huerto para que no se estableciera de manera perpetua ese modelo. ¿Sí? Quitó a Adán de ese lugar para que no tuviese acceso al árbol de la vida. Por eso el hombre muere en el huerto espiritualmente. Y dijimos que el cronos es eso, el tiempo secuencial. Ahora el kairos es un tiempo específico, exacto, donde algo importante sucede. Estuve buscando algunas definiciones y es interesante que kairos tiene que ver con el tiempo específico, el tiempo exacto, el tiempo donde algo importante sucede. Su significado literal es momento adecuado u oportuno, perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando vemos que esto sucede de esta manera, ¿sí? La expresión de la realidad de Cristo es maravillosa. ¿Sí? En base a esto podemos observar que desde el comienzo Dios irrumpía en el tiempo cronos para establecer su kairos. Y lo vimos desde Noé hasta nuestro tiempo con el apóstol Pablo. ¿Sí? O sea, vemos un ejemplo, Noé, que vemos en Génesis en el capítulo 6, aparece la realidad de Noé. ¿Sí? Esa realidad que Dios irrumpe en su tiempo kairos, el cronos de Noé, y le dice, bueno, me vas a construir un barco, un transatlántico. ¿Sí? Noé dijo, ¿qué? Bueno, ¿sí? Y obedeció. Y estuvo 150 años para construirlo. ¿Sí? Y mientras que lo construía, predicaba acerca de la salvación. Y todos se reían y se burlaban, porque iba a venir mucha agua sobre la tierra, pero hasta ese momento nunca había llovido. No se sabía lo que era la lluvia. ¿Se imagina? Sin embargo, por eso digo, cuando el kairos de Dios irrumpe en nuestro crono, todo parece una crisis al momento. Y esa crisis que pudo haber vivido Noé, cuando Dios le dice y le ordena que le construya una arca, ¿sí? Lo que al principio pudo ser una crisis se transformó en el elemento que iba a traer salvación a toda su familia y a todos los animales que existían hasta ese momento. Por eso siempre, cuando vamos más adelante, Abraham, ¿sí? Dios lo llama desde un pueblo pagano, idólatra, perverso. Dios llama a Abraham, o sea, dentro del tiempo eterno de Dios lo llama, modifica su tiempo cronos, ¿sí? Desde lo eterno, y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero fíjate cómo lo que parece una crisis tiene un común denominador. Tanto Noé como Abraham, como Moisés, como Elías, como a tantos hombres que conocemos en la palabra, el común denominador es que todos obedecieron. Que cuando Dios los llamó, obedecieron. ¿Sí? Dios los llamó a ejecutar algo y ellos lo hicieron. No entendían, no sabían, fueron perseguidos. ¿Sí? Moisés, si contamos la historia, pasó por muchas cosas. O sea, todos tuvieron que atravesar situaciones que aparentemente era una crisis. Pero fíjate que dentro de la crisis que Abraham vivió, de ahí Dios levantó un pueblo, ¿sí? Dios levanta un pueblo, su heredad, de un hombre pagano, de un hombre que era idólatra, un hombre que perseguía y adoraba dioses ajenos, que sacrificaban hijos a esos ídolos. Sin embargo, Dios los llama. Y cuando Dios llama, Él le obedece. ¿Sí? Al principio le obedece a medias. Después Dios le tiene que seguir hablando y cuando le obedece totalmente, ahí se le abre un abanico para mirar el futuro y decir, todo lo que mires, alza tus ojos y mira, le dice Dios a Abraham, porque todo lo que mires, eso vas a conquistar. Amados, tremendo.
Tremendo cuando nosotros entendemos que nuestro crono es algo limitado, pero cuando el kairos de Dios irrumpe en nuestro crono, bienvenido sea, porque lo que aparentemente es una crisis, Dios te está llamando o te está promocionando a una nueva dimensión. ¿Cuántos dicen amén? Esto es maravilloso. Por eso tenemos que saber, amado, que no estamos jugando a ser evangélicos. Esto no es una religión. Esto es parte de una vida que se tiene que expresar, que ya se expresó en Cristo y ahora se tiene que expresar a través de la iglesia. Entonces nosotros vivimos en el cronos. Por eso cuando Dios irrumpe nuestro crono, todo parece una crisis, porque nuestra cronología es alterada. Todo lo que teníamos planeado hacer, lo que nos parecía que era bueno, todo parece una crisis, pero esa crisis no es crisis. El Señor viene para alinearnos a su propósito y a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso también entendimos que cuando hablamos de esta realidad, de las dos realidades, dijimos la semana pasada que la realidad física, cronológica, comienza en Génesis, pero el diseño eterno comienza en Juan 1.1, en el Evangelio de Juan 1.1. Ese es el diseño, ¿sí? Lo que se expresó en Génesis es la manifestación de lo natural. Lo eterno se hizo visible a través de la creación cuando Dios comienza a diseñar y a formar, ¿sí?, la tierra desde el Génesis 1.1. En base a esto, vimos que lo que comienza en Génesis es el tiempo cronos. Lo que comienza en Juan es el diseño eterno. Si queremos conocer los tiempos, vayamos a Génesis. Si queremos conocer el diseño, vayamos a Juan. Eso es lo que dijimos la semana pasada. Entender que todo lo que se había propuesto, y ahora vamos a entrar en el tema, simplemente para un repaso. Entender que todo lo que se había propuesto y diseñado lo hizo antes de la creación del tiempo. Entonces debemos conocer que nada natural va a alterar lo eterno. ¿Se entiende? Nada natural va a modificar lo que Él ya estableció en Cristo desde la eternidad. Lo que el Padre decidió, lo decidió en Cristo. ¿Sí? En esa unidad, que era antes del tiempo, y el tiempo existe en Él. Por eso el cronos no lo gobierna. ¿Sí? Dios no está limitado por el tiempo ni el espacio. Por eso podemos adorarlo y exaltarlo y saber que la respuesta puede llegar de cualquier manera, en cualquier momento y de la forma menos pensada, porque Él no está limitado a hacerlo de una manera, ¿sí? Él lo puede hacer de múltiples maneras y no necesita más que cumplir su voluntad. Por eso lo que Él estableció a los hijos de Dios, nada lo va a modificar. Ningún tiempo, ni bueno, ni malo, ni regular, lo va a modificar. ¿Amén o no amén? Repítalo, diga, nada va a modificar lo que Dios ha pensado para mí y para mi familia y para mis generaciones. Amén. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. O sea, como dijimos anteriormente, Dios no estaba ni obligado ni fue por presión que hizo las cosas. No hizo el mundo por presión ni por obligación. Es su voluntad.
su voluntad. Vimos también lo eterno en Eclesiastés 3:11, donde dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Diga, todo hermoso, pero para el momento apropiado. Por eso, amado, cuando nosotros nos salimos del tiempo apropiado, sufrimos. ¿Sí? Porque no es que no se tiene que hacer, sino que tenemos que saber esperar los tiempos. Cuando nosotros nos adelantamos o retrasamos la ejecución de lo que Dios quiere que hagamos, la vamos a pasar mal, porque para eso Él diseñó un tiempo, ¿sí? Puso eternidad en el corazón de los hombres. O sea, buscar las cosas arriba. No, perdón, me estoy salteando. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño o el designio de su voluntad. Dijimos también lo eterno. Sin embargo, Dios hizo lo eterno para el momento apropiado. ¿Para cuándo? Apropiado, justo, exacto, preciso. Él sembró eternidad en el corazón del ser humano. Todos los seres humanos portamos una porción de eternidad, por llamarlo de alguna manera. Esa eternidad tiene un destino, el cielo o el infierno, ¿sí? Esa realidad eterna que está en nosotros no muere, es eterna. Por eso en la tierra elegimos cuál será el destino de nuestra parte eterna, si es el cielo o es el infierno. Está en nuestra elección, ¿sí? Nadie nos va a obligar a hacer absolutamente nada. Lo hacemos por plena conciencia, seguridad y convicción. Amén. Dice que Dios sembró eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender con la mente finita y limitada el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Fíjate que allá lo da por sentado. Desde el principio, ¿hasta dónde? Hasta el fin. O sea que hay un principio y ya para Dios ya hay un fin. ¿Se entiende? Presten atención, porque ahora nos vamos a meter más en detalles para que veamos esto. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Qué es lo que Dios pide o nos pide que nosotros hagamos? ¿Qué nos pide? Colosenses 3, verso 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a su diestra. Cristo sentado a la diestra de Dios, perdón. Poned la mirada o pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Sí? Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. O sea, ¿dónde debe estar nuestra atención, nuestra prioridad? En buscar las cosas eternas, en mirar las cosas de arriba, no mirando nosotros, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son, grítelo por favor, son temporales. Decía que está a tu lado, mi crisis es temporal. No, pero decilo con fe, por favor. Convencelo, tu crisis es temporal. Lo pasajero, lo de la tierra es pasajero. Saber que las cosas de la tierra son temporales, que las crisis son temporales, que las enfermedades son temporales, que todo lo que pueda sucedernos en la tierra, en el plano natural, es temporal. Pero las que no se ven son. Entonces, ¿dónde tenemos que fijarnos nosotros? ¿Dónde fijamos? En lo eterno. En esta palabra encontramos un lineamiento
de cuál debe ser nuestra prioridad. Mirar las cosas eternas. No significa que vivamos enajenados, aislados de la realidad que nos toca vivir, sino que prioricemos la realidad eterna por sobre nuestra realidad natural. Amén. Hay que priorizar la realidad eterna sobre la realidad natural. Pero tranquilo que vamos a ir explicando algunas cosas que me parecen que van a ser de edificación para nuestras vidas. El tema de lo eterno siempre ha sido algo difícil de comprender y que necesitamos, sí o sí, espíritu de sabiduría y revelación que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender las realidades eternas. Diga realidad eterna. ¿Qué es lo que debemos observar a la luz de las Escrituras? ¿Qué existía antes de todo? Antes de que un átomo fuese formado, ¿qué existía? ¿Qué es lo primero que existía? Y para eso vamos a ir a Juan. Los que están tomando notas, anoten Juan 17, del verso 5 al 24. No lo vamos a leer completamente, voy a saltear algunos textos nada más, pero a modo de tarea para la casa, léalo completo. Porque esa fue una oración que hizo Jesús, ¿sí? Una de las últimas oraciones. Vamos al verso 5 donde dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué existía antes de todo entonces? La gloria. ¿Sí? Vivían en un ámbito de gloria. Una gloria que lo llenaba todo, que lo cubría todo. ¿Sí? En esa atmósfera se vivían y disfrutaban. Verso 18 dice: como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. La gloria que me diste, yo les he dado. Tenemos gloria, ¿sabían? Ya sea, tenés gloria yo. ¿Sí? Salvo Ceci y Gusti tienen gloria. La gloria que me diste, yo les he dado. O sea, Él nos dio de su gloria, nos hizo partícipes de una realidad eterna. ¿Sí? Ahora, ¿cómo entendemos esto? Tranquilo. Ya vamos a preguntarle al que sabe. Yo en ellos, verso 23. Yo en ellos y tú en mí para que seamos perfectos en unidad. Para que el mundo para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo que has amado y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La segunda realidad que existía en la eternidad era el amor. Diga amor. Por eso el amor de Dios es una dimensión eterna, no natural. El amor natural es el nuestro, el que nosotros expresamos, que muchas veces tiene que ver con una situación circunstancial, ¿sí? Pero el amor es el que lo entrega todo, el que lo da todo, el que ama todo. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. No hay tal cosa como buscar la unidad. La unidad ya se logró en Cristo. Si estamos en Cristo, ya estamos unidos. ¿Sí? Esa es la realidad. Verso 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea que en esa oración ya Jesús estaba poniendo de manifiesto realidades que se vivieron en la eternidad antes de la fundación de todas las cosas. Juan 14, 31 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me amó, así hago.
así hago. ¿Sí? Entonces, en la eternidad compartieron la misma gloria, pero también existía una comunión perfecta. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo había una comunión perfecta. Todo se originó dentro de ese ámbito de gloria y de armonía en plena comunión y determinación. Lo que se hizo antes de la fundación del mundo fue un diseño maravilloso, soberano y glorioso. ¿Sí? Por eso ya fuimos glorificados en Cristo en la eternidad, aunque ahora, naturalmente, estamos en proceso, pero vamos camino a ver esa manifestación. ¿Cuántos dicen amén? Otra palabra que expresa esa realidad, Romanos 8:29, que está en paralelo con Efesios, que vimos al principio. A ver, vamos a buscar Efesios. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de los tiempos. En él tuvimos herencia, creo que en el anterior, Efesios 9, por ahí 8, 9. En el 5, ¿qué dice? Bueno, ahí en Efesios habla, luego lo confirma, lo fortalece Romanos, el libro de Romanos. Dice, porque a los que antes conoció, ¿a quiénes conoció de antes? A nosotros, digan nosotros. A los que conoció de antes, ¿antes de qué? Antes de la fundación de todas las cosas. Cuando no estaba ni el mundo, ni la tierra, ni el sistema, ni la galaxia, ni nada. ¿Sí? Cuando solamente Dios estaba. Él nos conoció y nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate que la terminología que utiliza es como que ya está hecho. No dice lo glorificará, los glorificó. Sí, Jesús dijo, la gloria que me diste yo les he dado. No dije le voy a dar. Siempre están hablando de una realidad. ¿Pero por qué hablan de esa realidad? Más adelante lo vamos a ver. Lo segundo que debemos observar dentro del plano eterno es que en esa comunión, en esa gloria, en esa unidad perfecta, concibieron un plan, un diseño eterno, llamado propósito eterno. Y lo envolvieron, por llamarlo de una manera, lo envolvieron en un misterio, el cual Dios se había propuesto revelar en Cristo. ¿Sí? Por eso cuando Cristo establece su gobierno en la tierra por medio de la iglesia, en Hechos capítulo 2, donde viene el Espíritu Santo y se funda de alguna manera el comienzo de la iglesia, ¿sí? Con todo su poder y autoridad y demás. ¿Sí? Se empieza a aclarar ese misterio. Ese misterio dejó de ser misterio en Cristo. Cuando Cristo se nos revela, ese misterio ya no es misterio. ¿Se entiende? Ya no hay misterio. ¿Sí? Es misterio para los que no creen. Para los que no creen, no van a entender el misterio que estaba escondido en Cristo. ¿Sí? Si bien era Cristo, pero también juntamente con Cristo, cabeza y cuerpo, la iglesia. ¿Sí? Porque no puede aparecer Cristo sin aparecer su cuerpo, que es la iglesia. Entonces todo esto Dios lo había preparado. Por eso la importancia del nuevo pacto, amados. La importancia del nuevo pacto es porque es el cumplimiento de la manifestación del plan eterno de Dios. Cristo con la iglesia. ¿Sí? Pero hay muchas cosas que podemos decir, pero vamos a ir avanzando. Entonces, ese misterio ya no es misterio, sino que ya quienes tenemos a Cristo en el corazón y creímos, ya no hay misterio, ya todo fue aclarado. Dios quiere
reunir todas las cosas en Cristo, usando, o por medio de la iglesia, obviamente, usando su cuerpo. Y lo tercero que podemos observar es que Dios, escucha bien esto porque es revelador. Es revelador. Anótalo con letra mayúscula. Lo tercero que podemos observar es que Dios terminó todas las cosas antes de comenzarlas. Cada vez me voy enterrando más en el barro, así. No. Dios terminó todas las cosas antes de comenzarlas. ¡Wow! Trate de entender eso, por favor. Que Dios terminó todas las cosas antes de comenzarlas. ¿Eso qué nos da a entender? Que en Dios no hay improvisación. Nada de lo que está hecho fue improvisado. Todo es parte estratégicamente de un gobierno eterno, de un Dios eterno que estableció sobre un pacto eterno, sobre una verdad eterna. Entonces, amados, es maravilloso entender esto. Por eso el cumplimiento, amados. Por eso las cosas se van a cumplir en su debido. Mientras esperamos, ¿qué hacemos? Ya lo vamos a ver. ¿Se entiende? ¿Se entendía hasta ahí? Dios terminó todas las cosas antes de comenzar con la creación de todas las cosas. El arquitecto y constructor ya ve y conoce la obra terminada. Es como que si vos de pronto te encontrás con un ingeniero, un constructor, y te dice, vení, vamos a ver un terreno. Y nos lleva a ver un terreno, y el constructor y el arquitecto dicen, mirá qué hermosa casa. Claro, nosotros, sí, no veo nada, es tierra nomás. Pero el arquitecto, que ya tiene el plan, el proyecto, el bosquejo, ¿sí? El croquis ya predeterminado, él ya visualizó, ya la vio construida, para él ya está construida, porque ella la tiene en su maqueta y eso es lo que va a ejecutar. ¿Se entiende? Entonces, Dios es lo mismo. Nosotros por ahí estamos desorientados porque no sabemos por ahí bien, pero el arquitecto ya lo vio todo listo. El arquitecto vio la obra perfecta, diga perfecta. Pero perfecta, diga perfecta con fe. Toda la obra de Dios es perfecta. La buena voluntad de Dios es buena y perfecta. Nosotros podemos ver la iglesia, el ámbito de la iglesia, con cosas que faltan, con cosas que se pueden mejorar, ¿sí o no? Pero eso es porque la juzgamos desde el plano natural. Cuando nosotros juzgamos en el plano natural, vemos defectos. Pero cuando juzgamos desde el plano eterno, Dios, ¿cómo ve a la iglesia? Perfecta. ¿Está bien o no está bien? Podemos ver cosas por cambiar o mejorar, pero es simplemente porque juzgamos desde un plano natural y no vemos el diseño eterno. Que Dios entra con su kairos en nuestro cronos y lo que parece una crisis es en realidad un lineamiento de tu corazón a su voluntad. Mientras nosotros vemos crisis, el Señor celebra a una iglesia perfecta y completa. ¿Cómo tenemos que ver las cosas? ¿Desde el plano natural? ¿Juzgar las cosas desde el plano natural? No. Porque Dios tiene su tiempo para cada cosa. Por eso nada sucede por casualidad. Lo que sucede
puede parecer injusto. Lo que sucede puede parecer que Dios se olvidó de mí, que están haciendo las cosas mal. No, no, no. Dios está procesando tu carácter. Diga, Dios procesa nuestro carácter. Sí. Por eso las personas que de pronto se enojan con el pastor y se ponen en desacuerdo con el pastor, porque ven al pastor en lo natural. Y claro, si me ven en lo natural, me van a ver 1000 defectos. Y si charlamos, les voy a contar otros 1000 más. Claro, es como mismo que yo te mirara a vos en el plano natural, te voy a encontrar detalles. ¿Sí? Pero no estamos para juzgarnos de ese plano nosotros, sino que estamos para subir a lo eterno. No miren las cosas que el mundo ve. No miren lo pasajero. No miren lo terrenal. Mírenlo. Pongan las cosas pongan la vista en las cosas eternas. Entonces lo que parece aparentemente una crisis es en realidad que Dios está permitiendo tratar con tu carácter para que seas un poquito más humilde. Conocí a una persona, no había nombre ni nada, una persona que dijo, si yo dirigiera la reunión, lo haría mejor que él. Cuando nosotros creemos que estamos en mejores condiciones que el que está enfrente nuestro, cuidado. El diablo creyó lo mismo. Esa persona quedó relegada en el tiempo y Dios tuvo que procesar su carácter hasta el piso. ¿Se entiende? Porque nosotros no podemos juzgar las cosas eternas desde un plano natural y creer que nosotros somos mejores que. Ni vos ni yo somos mejores que nadie. Dios pone a quien pone por su voluntad. Y en nosotros está el sujetarnos para crecer. ¿Se entiende o no se entiende? Cuanto más yo obedezco y me sujeto, ¿sí? Y oro a Dios y le pido al Señor que me dé sabiduría y entendimiento para aportar ideas de crecimiento, para ayudar a crecer, a avanzar. Eso es lo que Dios espera de una persona, de un hijo maduro, ¿sí? Que exprese lo mejor de sí. Entonces, cuando Dios irrumpe en su tiempo, en nuestro tiempo cronos, con su kairos, obviamente vamos a sentir crisis, pero tranquilo. La buena noticia es que no estás olvidado, Dios no se olvidó de tu vida, no es que los pastores te olvidaron y que nadie te tiene en cuenta, tranquilo, Dios te está procesando para que aprendas a depender 100% de Él. ¿Saben que no es fácil aprender a depender 100% de Él? Porque siempre buscamos algo de donde aferrarnos naturalmente. Por experiencia personal, es que cuando Dios te saca todo y no tenés de dónde agarrarte, solamente de una palabra, es ahí donde se ve o se pone en juego realmente nuestra fe, nuestro llamado, nuestra vocación, nuestra convicción. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es fundamental que cuanto más humildes seamos, más exaltados seremos. Ahora, no te quieras exaltar solo porque te bajan de un plumazo. Y cuando Él te baja de un plumazo vas a tardar. Ahora, cuando nosotros humillamos, de un día para otro, Dios te pone en primera plana. ¿Se entiende?
Por eso no juzguemos por lo que vemos o lo que sentimos. Tenemos que ser una generación profética que declare cómo Dios ve las cosas. ¿Cómo Dios te ve? Perfecto. ¿Cómo ve a tus hijos? ¿Cómo ve a tus padres? Entonces comenzá a declarar desde lo que Dios o cómo Dios ve las cosas. Porque vos podés ver un plano natural y decir, no, que no doy un peso con 50. Pero Dios dice, por él yo morí en la cruz. Entonces cuando nosotros llamamos o rebajamos o llamamos algo inmundo o algo que no merece, cuando Dios murió por esa persona, wow. No, por eso digo, nos estamos metiendo en un terreno peligroso. No juzguemos a simple vista. ¿Sí? Nosotros estamos acá, de pronto una persona de traje, perfume Kenzo, zapatos puntudos, esos bravos. Parece un señor fino, dijo mi suegro. Y le damos todos los honores. Y de pronto entra un pobre gaucho ahí, que estuvo durmiendo en la plaza anoche porque no tiene un peso y porque la está pasando mal. Y no, ahí nomás, quédate en la entradita, nomás, un costadito. Por eso el Señor condena ese tipo de acciones. Que alguien que tenga o que aparenta ser alguien poderoso, le demos más honor que a otro que aparentemente no tiene absolutamente nada. Pero quizás el que no tiene nada tiene encapsulada una gloria mayor que el que aparenta tenerlo todo. Una vez, me acuerdo cuando se nos contó una experiencia, un apóstol nos contaba una experiencia maravillosa. Estaban en Venezuela, crisis, estaban persiguiendo a una persona. Esa persona golpea la puerta del apóstol y le dice, necesito que me cubran, me están persiguiendo, me quieren matar. Tenía no sé cuántas heridas de bala de un costado, estaba perdido, la sentencia estaba sobre esa cabeza. El apóstol lo cuidó en su casa, lo guardó, a riesgo de todo lo que podía pasar. ¿Sí? Para hacer corta la bocha. ¿Sí? Esa persona perseguida, que había tenido amenazas de muerte, que se salvó así. Pasó el tiempo, el gobierno se revirtió, cambiaron la situación. Ese hombre que llegó a esa casa perseguido y herido, terminó siendo el ministro de Economía de la Nación de Venezuela. ¿Y sabe qué tuvo ese apóstol? Las puertas de la nación se le abrieron. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Lo que sea. Pero no porque era apóstol, sino porque él hizo una función dentro de ese gobierno tan excelente como ministro de Economía. Fue hace muchos años, ¿eh? No son los gobiernos de ahora. Pero digo, fue una persona que, voy al hecho, ni el país, ni el nada. Digo, al hecho de que la persona que hoy cubrimos, que hoy aparentemente tiene sentencia sobre la cabeza, de pronto mañana se puede transformar en el intendente, en el gobernador, en el presidente de la Argentina. Uno nunca sabe, ¿sí? Diga, nunca sabe. Entonces, tranquilo. Por eso digo, esto de entender lo eterno, amados, si nosotros agarramos lo eterno y lo plasmamos en el tiempo natural, vamos a ver grandes beneficios. Profundizar lo eterno, diga, vamos a profundizar lo eterno. Nosotros vivimos en un cronos y ese cronos, el tiempo cronológico, tiene un pasado, un presente
y un futuro. A diferencia de Dios, que Dios habita en un presente continuo. Nosotros tenemos un pasado que muchas veces eso nos trae problemas. No, porque yo cuando veo el pasado sin resolver, que me maltrataron, esto, me aquello. Bueno, el pasado que nos vive ladrando en el oído. El presente que de pronto no es muy bueno, o puede ser no muy bueno. Y el futuro que para muchos puede ser incierto. Pero en el propósito eterno y en el plan eterno, Dios habita en un presente continuo. Por lo tanto, no me tengo que preocupar por la realidad de mi tiempo cronos, porque yo creo en el Dios que habita en ese kairos, ¿sí? Que no tiene ni principio ni final. Por eso, escucha bien, porque ahora se va a venir tiempo de definición. Por eso, la Biblia dice lo siguiente: Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién? ¿Quién? Cristo. ¿Quién? Amado, ¿me están entendiendo o no? Hablen, por favor. Si entienden, digan, ay, ay, ay. ¿Quién es el alfa y el omega? O sea, Dios, pero estamos hablando que Dios es tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Cuál es el fin de todas las cosas? Cristo, entonces. Yo que ustedes aplaudieron. No lo están entendiendo, me parece. Repito, Él es el alfa y el omega, que es el principio y el fin. No, ese no es el texto. No hay un texto, pero está el texto, no lo puse acá. Lo próximo, amados, lo que viene a nuestras vidas no es una crisis, es la manifestación del diseño de Dios. El apóstol Pablo jamás habló de crisis. Todo ayuda para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, no hay una tal crisis, sino que es alinearnos al propósito eterno. Lo próximo que viene a nuestras vidas, declárelo por favor, diga: lo próximo que viene a mi vida no es una crisis, es la manifestación del diseño eterno. Amados, nosotros no vamos camino a una catástrofe apocalíptica. ¿Sabes que el apocalipsis ya fue? Para muchos es algo que va a venir, pero ya fue. En Cristo ya fue. Y el fin de todas las cosas, ¿sí?, no es un evento. El fin de todas las cosas es una persona. ¿Quién? Cristo. El alfa y la omega. El principio y el fin. Todo está por Él y para Él. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Nosotros no vamos a una catástrofe. Vamos camino al fin. Y ese fin no es un evento ni una catástrofe, es una persona, es Cristo. Él ya en la eternidad reunió todas las cosas en Cristo. O todas las cosas en Cristo en la eternidad ya fueron formadas, unidas a Él. Fíjate lo que dice Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fuesen creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó, por medio de Cristo Dios creó todas las cosas, todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía
antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. Diga, Él es el principio y Él es el fin. Muchas veces condicionamos lo que creemos porque lo vemos vemos lo que vemos en el plano natural y no por lo que se nos reveló. O sea, no juzgamos o nuestra fe, nuestra creencia, nuestras convicciones están condicionadas por lo que vemos y no por lo que se nos ha revelado. Porque al juzgar las cosas, en lugar de hacerlo por lo que entendemos, por lo que se nos reveló, juzgamos por lo que vemos y sentimos. Amados, en este tiempo que hay muchas mezclas de todo, hay muchas personas que saben más del anticristo que de Cristo. Hay personas que estudian más al diablo que a Dios. Hay personas que están especulando con la aparición del anticristo, pero no viven ni disfrutan la persona de Cristo. Amados, el fin de todas las cosas es Cristo, el principio y el fin. ¿Eso qué significa? Que en Cristo ya está todo terminado. Para Dios no está diciendo, a ver, ¿qué vamos a hacer? No. En Dios ya está todo resuelto. Por eso cuando nosotros entendemos esto, que en Dios ya está resuelto todo para mi vida, yo tengo que saber tomar decisiones. No sea que yo tome decisiones en base a lo que veo, a lo que siento y no a lo que se me revele. Porque esas decisiones, en lugar de mejorar, me van a empeorar. O me van a dificultar, o me van a trabar. Porque si yo me desalineo de esa eternidad, de lo que Dios ha planificado, vamos a estar en un conflicto. Ahora, el apóstol Pablo tuvo la capacidad de ver y de entender, por medio de la revelación del Espíritu, que todo estaba terminado en Dios y a la misma vez se estaba manifestando en el tiempo cronos. No, es medio... Por eso digo, tiene que ser revelacional la cosa. O sea, el apóstol Pablo podía ver y entender por revelación que todo estaba terminado, pero a la vez él veía el proceso en el tiempo cronos. O sea, él podía entender las dos realidades, que es a lo que nosotros tenemos que arribar, de que podamos entender las dos realidades. Porque las dos realidades son realidades. ¿Amén? ¿Lo espiritual es realidad? ¿Sí o no? ¿Y entonces por qué no dicen sí? ¿La realidad espiritual es real o no? Sí. ¿Estás convencido o no? ¿Seguro? Entonces, tuvo la capacidad por medio de la revelación que todo estaba terminado en el Cairo de Dios y a la misma vez cómo se estaba manifestando en el tiempo crono a la vez y en simultáneo, aunque sabía que todo estaba consumado. Tener esa lectura de las dos realidades nos va a facilitar a nosotros las realidades en nuestro tiempo cronos. Vamos a sentir un alivio, ¿sí? Diga alivio. Parece una paradoja difícil de entender, pero es una realidad. Por eso el mensaje del Evangelio es locura para los que se pierden. Pero para los que creen es poder de Dios. Fíjate la disyuntiva. Para los que creemos es poder de Dios. Pero para los que se pierden, el Evangelio es una locura. Esto de lo eterno y lo natural y que lo eterno... son locos. Por eso el mensaje del Evangelio parece ir en contramano de todas las cosas. Diga, en contramano. ¿Sí? La gente habla de crisis y nosotros hablamos de oportunidad.
Las personas hablan del diablo, del pecado, de la muerte. Nosotros hablamos de vida, justicia y paz. En el mundo hay desesperanza. Nosotros hablamos de esperanza y fe. ¿Sí? Diga, estamos conociendo la dimensión de lo eterno. Cuando lo eterno entra en el plano natural, lo natural aparentemente entra en crisis, pero esa crisis no es un problema, es un alineamiento. Diga, alineamiento. Cuando usted piensa en la palabra crisis, táchela y ponga al lado alineamiento. ¿Se entiende? Algo tendremos que aprender, seguramente. ¿Por qué me pasa? ¿Sí? Estos días hablamos con personas muy queridas, nuestras, y hablamos de este tema puntualmente. Y muchas veces digo, ¿por qué a mí? Y la otra pregunta es, ¿por qué no a mí? ¿Sí? Si estamos sujetos a este mundo, a crisis de este mundo, estamos sujetos. En el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Pero cuando yo entiendo que estoy en Cristo y que la realidad eterna gobierna y que lo que parece una crisis para mi vida en realidad es un alineamiento, Dios está alineándonos. Cuando todo parece que está acabado, que no tenemos salida, que solo vemos fracaso, amados, todos nosotros sabemos en lo profundo de nuestro corazón que hay esperanza, que no está todo terminado. Dios te dice, recién estoy empezando con vos. Es más, amados, nosotros existimos también en dos dimensiones. ¿Sabían? ¿Sabían o no sabían? Pero si yo lo enseñé, oír, entender. Nosotros vivimos en dos realidades. Los que creemos, los que hemos aceptado a Cristo, entendemos que vivimos en dos realidades de manera simultánea. ¿Sí? En lo natural, estamos en Ameguino 1641, en una reunión, en Vientos de Cambio, pero en lo espiritual, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Había o no otra realidad? ¿Qué pasa? ¿No leemos la Biblia? Amados, vivimos en dos realidades. Es más, naturalmente vos podés estar escuchando la voz del pastor, pero en tu espíritu estás escuchando la voz de Dios. Hay dos planos permanentemente, de manera simultánea, que se expresan. Dos realidades, lo natural y lo espiritual. ¿Dónde radica el problema? Es que muchas veces las cosas naturales tienen más peso que las cosas espirituales. Cuando lo natural cobra una relevancia mayor que lo espiritual, entramos en problemas. Porque a lo que yo tengo que dimensionar no es lo natural, sino lo espiritual. La glorificación aún no está terminada en lo natural, pero ya estoy completo en Cristo. Ya fui glorificado en Cristo. No vamos camino a una crisis, vamos camino a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y con esto termino. No, de verdad. Filipenses 3:13 dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo
por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se lo hará entender. Verso 16, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. O sea, la idea es no retroceder nunca. Amados, dice en verso 17, tomen mi vida como modelo y aprenda de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio nosotros, somos ciudadanos del cielo. ¿De dónde? O sea, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Aunque estamos en este mundo, la Biblia dice que no somos de este mundo. El tema es que cuando las cosas naturales le damos más relevancia que lo espiritual, estamos complicados. Nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y el cielo no es el cielo. O sea, hay una realidad, un ámbito. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso cuando se complete la obra. Con un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. O sea, si la etapa final es poner todas las cosas bajo su dominio, ¿cuál debe ser nuestro transitar en la tierra? Trabajar para dicho fin. Si la meta final es que todas las cosas estén bajo su dominio, nosotros tenemos que comenzar desde ahora a trabajar para que eso suceda. ¿Se entiende o no se entiende? O sea, no podemos ir para otro lado. No, pero a mí me gusta, sí, no importa lo que nos gusta, el diseño. Si nosotros conocemos y entendemos el diseño, ¿cuál es el diseño? Poner todas las cosas bajo su dominio, de reconciliar todas las cosas en Cristo. Ese es el diseño. ¿En qué me tengo que poner a trabajar hoy? En poner esta realidad en acción en mi vida. Que todo lo que esté dentro de mi alcance, todo pueda estar bajo su dominio. Todo pueda estar de alguna manera, ¿sí?, bajo su gobierno, su poder. De reconciliar todo lo que esté al lado nuestro con Cristo, desde nuestro lugar, desde la posición en que Dios nos puso a cada uno. Amén. Por eso esa es la realidad. Por eso cuando predicamos es el mensaje de la reconciliación. Ese es el mensaje central, no el arrepentido generación de víboras. Porque ese fue el de Juan. Y los profetas y todo llegó hasta Juan, pero de ahí en adelante ahora es Cristo. Y el mensaje de Cristo es un mensaje de reconciliación, porque Dios ya reconcilió. En la eternidad está todo reconciliado. Ahora nosotros lo tenemos que llevar a cabo. Por eso lo vimos, en la eternidad ya está todo hecho. Diga, todo está hecho. Entonces tenemos que trabajar en función de eso, porque en la eternidad ya fue hecho. Si en la eternidad ya fue hecho, significa que el trabajo que nosotros hagamos en pos de eso será fructífero. Diga, vivimos en dos planos. Por eso lo de arriba, más fuerte, más grande, más poderoso. Lo de abajo,
¿Sí? Aunque tenemos una mente natural, tenemos la mente de Cristo. O sea, ¿cómo pueden convivir esas dos cosas? No sé. Esas cosas ya no me pida que te explique eso porque ya... Ahora, que son realidades, son realidades. Por la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo tener la mente de Cristo y pensar tantas sartadas de pavadas? Tantas niñerías con mi mente. Y bueno, porque una ya está consumada y la otra está en proceso. ¿Qué significa? Que la consumada es el final, que eso es lo que vamos a lograr. Pero ahora estamos en proceso. Y para tener la mente de Cristo yo tengo que pensar en el diseño, en lo que Dios ya consumó. ¿Sí? Y por eso, ante la realidad que puede ser adversa, levantamos una voz profética. Diga, una voz profética. ¿Sí? ¿Cuántos creen esto? Que Dios nos ha dado la capacidad, o que se tiene que levantar en este tiempo, una generación profética, que comience a declarar el diseño correcto. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque lo eterno es más poderoso que lo que está por fuera. Lo de afuera se está desgastando, pero lo de adentro, que es externo, se revitaliza, se pone fuerte, vigoroso, victorioso. Camino en pos de eso, porque no me muevo por las arrugas, sino me muevo por el poder de Dios que habita ahora en mí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, celebra a Cristo. ¡Celébralo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sacudite la humedad! ¡Sacudite la humedad encima! ¡Vamos, vamos! Hay un poder poderoso que está en nosotros. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Porque no caminamos por las cosas que se ven, sino por las que no se ven, que son eternas. Concentrate en las cosas eternas. Poné tu mirada, tu atención, tu foco en las cosas eternas. ¿Cuántos dicen amén? No camino por lo que ven mis ojos, por mi realidad. Yo puedo estar enfermo, pero en Cristo estoy sano. Yo puedo estar en crisis económica, pero en Cristo estoy enriquecido en todo. Yo puedo tener una crisis familiar, pero yo y mi casa serviremos al Señor, porque esa es la voz profética que se tiene que levantar. No es lo que ve nuestra realidad. ¿Amén o no amén? Vamos camino a lo que Él ha predestinado y establecido desde la eternidad. Vamos camino a eso, a lo que Él ya predestinó. Hay una palabra en Génesis que dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que estoy esperando. Los pensamientos de Dios, el plan de Dios, el diseño de Dios es perfecto. El diseño de Dios no termina en crisis. El diseño de Dios no termina en muerte. El diseño de Dios no termina con mi cajón en la tumba 2 metros abajo de tierra. No, ese no es mi fin. Ese es el fin de mi cuerpo terrenal. Pero tengo la eternidad en mí que se va a proyectar y voy a vivir un tiempo glorioso en una eternidad con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos camino a lo que Él ha predestinado y establecido desde la eternidad para nosotros, porque fuimos conocidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados en Cristo. Ya lo somos, ya lo tenemos. Vamos camino a esa manifestación. Vamos, vamos, vamos. Vamos camino a esa manifestación gloriosa. Dígalo, dígalo. Fui predestinado, dígalo. Fui predestinado. Fui conocido, fui predestinado, dígalo, fui llamado, fui justificado y fui glorificado en Cristo. Ya lo soy en Cristo, ya es mi realidad en Cristo.
Mira lo que dice Jeremías. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amado, lo de Dios no termina en crisis, no termina en problemas. Aunque momentáneamente podamos atravesar situaciones, pero digan lo eterno, en lo eterno ya lo conquisté. Y voy camino a la materialización de eso que ya se conquistó para mí. No lo veo, no lo tengo, pero lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con este texto, ahora sí. Me extraña, ¿cuándo fallé? Romanos 8:28. ¿Sí? Y sabemos, en esta versión me gusta, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Léalo en su casa con detenimiento, por favor. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. ¿Cuántos aman a Dios? Amados, si amamos a Dios sinceramente, todas las cosas Dios hace que cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Amén. ¿Cuántos le creen a Dios? Un pasito más para tratar de entender y conocer lo eterno. No es sencillo, no es fácil, pero es posible. El misterio se va corriendo y es como que un velo se va abriendo y comenzamos a entender que la eternidad es más fuerte que lo natural. Este mundo, este sistema, sí, tiene un final, pero no nosotros. Sí, el final natural es crisis para los que no creen, para los que se pierden. Hay un infierno, pero para quienes creemos, el final es Cristo. El final es victoria. El final es estar con Él, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el principio. No dice el principio o el fin. No. Él es el que comienza y Él es el que termina. Y Él es el que hace que todas las cosas subsistan. Entre lo que hizo y lo cierra, Él hace encima que todo lo que está dentro sea sustentado por Él. Entonces no hay forma que algo en el plano natural modifique, altere o cambie los planes eternos. Amén. Ahora, amados, seamos sensibles y esperemos el tiempo. ¿Sí? Esperemos el tiempo. Porque muchas veces, como yo digo, en la cocina, ¿no? Cuando algo lo queremos hacer apresurado, ¿qué pasa? Se arrebata. Y uno puede tener la mejor carne, la mejor preparación, lo que sea, pero si lo cocinamos fuera del proceso correcto, ¿qué termina pasando? Se echa a perder. Y uno dice, ¿esa era la voluntad? No. El lugar era correcto, la materia prima era correcta, todo era correcto, menos el tiempo en que se hizo las cosas. Cuando nosotros queremos acelerar o cambiar o alterar los planes que Él ya diseñó para nosotros, indefectiblemente la vamos a pasar mal. No significa que vamos a morir. No, significa que muchas veces hacemos que lo que estaba preparado para mañana sea de acá a 2 años por causa de esa mala decisión. ¿Sí? Esperemos, seamos pacientes, oremos, trabajemos en humildad. Dios rechaza al orgulloso, al soberbio, ¿sí? Pero exalta al humilde, ¿sí?
Mantengámonos en humildad, amándonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros. Esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer, no otra cosa. No estamos para juzgar a nadie. No estamos para juzgar al hermano. ¿Sí? Lo que estamos pasando, o lo que estoy pasando, lo que pasaré, todo está dentro del plan eterno de Dios y nada sucede por casualidad. ¿Sí? Dios no es vengativo, Dios es un Padre. ¿Sí? Y el Padre sabe dar las cosas a su debido tiempo. Ni antes ni después.